El nuevo Dios. Quizás quieras ver esto ahora mismo. Vivimos en una era en la que el yo ha cobrado protagonismo. Nos bombardean constantemente con la idea de que todo lo que necesitamos está dentro de nosotros mismos, que somos suficientes, que la autosuficiencia es la clave para la felicidad y la plenitud. Pero, ¿qué pasa si esta creencia nos aleja de lo que realmente importa? En este vídeo, exploraremos cómo esta adoración del yo nos ha dejado vacíos y cómo, sin Dios, estamos perdidos. No esperes más, necesitas ver esto ahora. No dejes que esta verdad pase desapercibida. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Juntos, abramos los ojos a lo que realmente importa. Vivimos en un mundo donde los nuevos dioses ya no son figuras talladas en madera o piedra, como las descritas en las escrituras antiguas, ni son las deidades mitológicas de tiempos pasados. Estos dioses son mucho más sutiles, íntimos y sobre todo, peligrosos. Entre ellos, el más insidioso es el Dios de uno mismo. Este nuevo Dios no se encuentra en grandes templos ni en altares sagrados. Él habita en los corazones y las mentes de las personas en todas partes. Es la creencia arraigada de que somos dueños de nuestro propio destino, que sabemos que es lo mejor para nosotros y que no necesitamos de nadie, y mucho menos de fuerzas externas, que guíen nuestras decisiones. La adoración a este Dios es la adoración silenciosa y constante a nosotros mismos. Nuestros anhelos y opiniones se convierten en verdades absolutas, mientras que las voces de la sabiduría, la comunidad o la espiritualidad tradicional son ahogadas por una confianza exagerada en uno mismo. Este Dios del yo nos convence de que somos autosuficientes. Nos lleva a creer que tenemos todas las respuestas, que podemos resolverlo todo nosotros mismos y que cuestionar nuestras propias capacidades es un signo de debilidad. Alimenta la ilusión de que la felicidad radica en seguir nuestros propios impulsos, ignorando las consecuencias a largo plazo o las necesidades de los que nos rodean. Vivimos en la era de la glorificación de la independencia absoluta, pero bajo esta apariencia de libertad nos convertimos en prisioneros de nuestros propios deseos y egoísmo. El mayor peligro de este nuevo Dios es que es invisible, camuflado en pensamientos y comportamientos cotidianos. No requiere rituales ni sacrificios visibles, pero consume el tiempo, la atención y las emociones de las personas. En lugar de buscar sabiduría más allá de nosotros mismos, nos concentramos en nuestras propias perspectivas limitadas. Todo esto genera un ciclo de frustración y vacío, porque, al contrario de lo que nos promete, el Dios de uno mismo no nos cumple. Al final, nos separa de los demás y nos aísla en un mundo donde somos el centro de todo, pero donde nada parece satisfacernos verdaderamente. Este es el mundo moderno, donde el Dios de uno mismo reina bajo la apariencia de la autosuficiencia, pero que en realidad nos conduce a una soledad interior disfrazada de fuerza. Quizás pienses que tienes el control, que tu independencia y autosuficiencia son tus mayores logros, pero la verdad es diferente. Nada, ni siquiera Dios, es la exaltación de ese orgullo que antepone la autosuficiencia a todo lo demás, como si fueras capaz de resolver cada detalle de tu vida sin ayuda. La ilusión de la autosuficiencia es peligrosa y muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo equivocados que estamos. La realidad es que no eres autosuficiente. Tu corazón no late a voluntad. Cada latido es permitido por Dios. El simple hecho de despertar, abrir los ojos y respirar un día más es fruto de la gracia divina. Nuestra necesidad de Dios es constante y desesperada, pero muchos viven ciegos ante esto, inmersos en la creencia de que todo depende exclusivamente de ellos mismos. El orgullo es la base del culto a uno mismo. Nos hace creer que podemos hacer todo por nosotros mismos, que no necesitamos la ayuda de Dios ni de nadie más. Este pensamiento está presente en todas partes, en las calles, en el trabajo, en las redes sociales. La gente camina con actitud arrogante, llena de convicción de que saben lo que es mejor, que pueden solucionarlo todo sin depender de los demás. Pero ¿sabemos realmente qué es lo mejor? ¿Tenemos realmente el control de nuestras vidas? La dura verdad es que nuestras vidas son extremadamente frágiles. Sin Dios, no somos nada. Podemos hacer planes, intentar predecir el futuro, pero en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar. Un diagnóstico inesperado, una pérdida repentina, una tragedia que no podemos predecir ni controlar. El libro de Proverbios, en el 16 versículo 18, nos advierte claramente: antes de la destrucción va la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo no es solo una advertencia, es una realidad de la vida que, cuando se ignora, nos lleva por un camino de ruina. El orgullo nos hace creer que somos invencibles, que podemos construir nuestros castillos en la arena y que resistirán las tormentas. Pero cuando sube la marea y las olas rompen, sin la roca firme de Dios como
fundamento, todo se desmorona. Nuestra autosuficiencia es una mentira que nos aleja de lo que más necesitamos, la dependencia de Dios. Mientras creamos que podemos caminar solos, sin su dirección y sin su gracia, seguiremos caminando sobre la cuerda floja, dispuestos a caer. Es una realidad que se desarrolla diariamente en la vida de quienes se creen autosuficientes. Podemos pensar que somos fuertes, pero nuestra fuerza es limitada. Podemos pensar que somos sabios, pero nuestra sabiduría a menudo nos falla. Y a veces creemos que tenemos el control, pero cada latido del corazón, cada respiración que tomamos es en realidad un regalo de Dios. El autosuficiente no ve la necesidad de humillarse ante Él, no ve la necesidad de buscar su guía ni de apoyarse en su fuerza. Creen que pueden hacerlo todo por sí solos, hasta que la vida les demuestre lo contrario. Cuando se pierde un trabajo, cuando una relación se desmorona, cuando llega un diagnóstico inesperado, de repente la ilusión de autosuficiencia se hace añicos. Es en estos momentos de vulnerabilidad cuando la desesperada necesidad de Dios se vuelve innegablemente clara. Pero, ¿por qué esperar hasta que todo se desmorone? ¿Por qué esperar hasta que se destruya esta ilusión? La Biblia nos dice en Santiago 4 versículo 10: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Es en la humildad donde encontramos fuerza, no en el orgullo. Es en la dependencia de Dios que descubrimos la verdadera libertad, no en el falso sentido de independencia que ofrece el culto a uno mismo. Nuestra sociedad predica que debemos ser autosuficientes, que no debemos depender de nadie. Pero la Biblia nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La elección es clara. ¿Seguirás el camino de la autosuficiencia que conduce a la destrucción? ¿O te humillarás y dependerás de aquel que tiene tu vida en sus manos? En esta época de narcisismo y autopromoción, basta observar para ver al Dios de la autosuficiencia en acción. Está en las redes sociales, en los discursos del yo puedo, en el desprecio por cualquier forma de dependencia que no sea la propia. Pero al final esta postura solo conduce a la ruina. La verdadera fuerza está en reconocer nuestra debilidad y buscar a Dios antes de que la vida nos obligue a afrontar nuestra propia fragilidad. En la realidad cotidiana, muchos creen que pueden vivir de forma autosuficiente, pensando que su fuerza es inquebrantable y que su sabiduría es suficiente. Pero la verdad es diferente. Nuestra fuerza es limitada, nuestra sabiduría es defectuosa y el control que creemos tener sobre nuestras vidas es una frágil ilusión. Cada latido del corazón, cada respiro que tomamos, es un regalo dado por Dios. Y el problema es que, muchas veces, los autosuficientes no ven esta dependencia. No se dan cuenta de la necesidad de humillarse ante Dios, buscar su guía o apoyarse en su fuerza. El orgullo les hace creer que pueden manejarlo todo por sí solos, hasta que la vida, con su imprevisibilidad, les demuestra lo contrario. La verdad llega como un duro golpe cuando se pierde un trabajo, una relación se desmorona o llega un diagnóstico inesperado. En estos momentos de extrema vulnerabilidad, la ilusión de autosuficiencia se hace añicos como polvo en el viento, y la desesperada necesidad de Dios se vuelve dolorosamente clara. Pero, ¿por qué esperar hasta que todo se desmorone? ¿Por qué esperar hasta que se rompa la ilusión? La Biblia nos instruye, en Santiago 4 versículos 10, humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Es en la humildad donde encontramos la verdadera fuerza, no en el orgullo. Es en la dependencia de Dios que descubrimos la verdadera libertad, no en el falso sentido de independencia que nos ofrece el culto al ego. La sociedad predica la idea de que debemos ser autosuficientes, que no necesitamos de nadie, pero la palabra de Dios nos dice algo muy diferente. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3 versículos 5. La elección está ante nosotros: seguir el camino de la autosuficiencia, que inevitablemente conduce a la destrucción, o humillarnos y depender de aquel que tiene cada momento de nuestras vidas en sus manos. En esta época de narcisismo y autopromoción, si quieres ver al Dios del yo en acción, simplemente mira a tu alrededor. La realidad es que, cada día, muchas personas viven creyendo que pueden ser autosuficientes. Creemos que somos fuertes, pero nuestra fuerza es limitada. Creemos que somos sabios, pero nuestra sabiduría es defectuosa. Imaginamos que tenemos el control, pero cada latido de nuestro corazón, cada respiración, es un regalo de Dios. Quienes creen en la autosuficiencia no ven la necesidad de humillarse ante Dios. No ven ningún valor en buscar su guía o depender de su fuerza, creyendo que pueden hacerlo todo por sí mismos, hasta que la vida les demuestre lo contrario. Cuando se pierde un trabajo, una relación se desmorona o surge un diagnóstico inesperado, la ilusión de autosuficiencia comienza a desmoronarse. En estos momentos de vulnerabilidad, la desesperada necesidad de Dios se vuelve clara. Pero, ¿por qué esperar hasta que todo se desmorone? ¿Por qué esperar hasta que se destruya
destruya esta ilusión. La Biblia, en Santiago 4 versículos 10, nos enseña: humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Es en la humildad donde encontramos fuerza, no en el orgullo. Es en la dependencia de Dios que encontramos la verdadera libertad, y no en la falsa independencia que ofrece el culto al propio ego. La sociedad nos anima a ser autodidactas, a confiar solo en nosotros mismos, pero la palabra nos enseña a no confiar en nuestro propio entendimiento, sino a confiar en el Señor con todo el corazón. La elección es simple: ¿seguirás el camino de la autosuficiencia que conduce a la destrucción, o te humillarás y dependerás de aquel que tiene tu vida en sus manos? En tiempos de narcisismo y autopromoción, basta mirar a nuestro alrededor para ver al Dios de uno mismo en acción, con todos buscando ser dioses de sí mismos, pero sin reconocer quién tiene realmente el control. Jesús, en Juan 14, 6, dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas palabras no dejan lugar a interpretaciones alternativas, ya que afirman categóricamente que no hay otra verdad o camino fuera de Cristo. Sin embargo, el Dios del yo ha cegado a muchos haciéndoles creer lo contrario. La tragedia más profunda es que muchos no se dan cuenta de que la verdad que abrazan con tanto cariño los está llevando a la destrucción. Están siendo engañados haciéndoles creer que su propia verdad personal es lo que realmente importa, cuando en realidad esa verdad los aleja de la verdadera fuente de la vida. El Dios del yo es peligroso porque hace que las personas crean que pueden ser suficientes por sí mismas, cuando en realidad todos necesitamos desesperadamente la gracia y la misericordia de Dios. Vemos que esta ilusión se manifiesta de varias maneras. Muchos rechazan las enseñanzas de la Biblia porque no se alinean con sus creencias personales. Eligen pasajes de las Escrituras que confirman su estilo de vida, ignorando aquellos que los desafían a cambiar. Eleven sus sentimientos por encima de los mandamientos de Dios, permitiendo que sus emociones guíen sus decisiones, en lugar de basarlas en la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Sin embargo, los sentimientos son fugaces y engañosos. Cambian según las circunstancias y el tiempo, pero la palabra de Dios permanece firme y eterna. La gran pregunta es: ¿dónde depositarás tu confianza? ¿En los caprichos momentáneos de tu corazón o en la verdad eterna de Dios? La mayor tragedia del culto a uno mismo es que nos ciega ante nuestra desesperada necesidad de Dios. No somos autosuficientes y nunca lo seremos. Cada respiro que tomamos, cada latido de nuestro corazón y cada nuevo día con el que nos despertamos son regalos de la gracia de Dios. Hechos 17 versículo 28 nos recuerda: porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Este reconocimiento es crucial, porque sin Dios no tenemos vida. Cuando confiamos en nosotros mismos y descuidamos la verdad de que dependemos completamente de Él, solo nos estamos alejando de la vida verdadera y abrazando la ilusión del control. Sin Dios, somos como una hoja suelta al viento, sin dirección, sin propósito. Tu presencia nos da significado, tu guía nos ilumina y tu amor nos mantiene firmes. La cultura moderna nos ha convencido de que somos suficientes por nosotros mismos. El Dios del yo nos dice que podemos encontrar plenitud, paz y felicidad dentro de nosotros mismos, pero esta es la gran mentira que nos aprisiona. El yo no puede salvarnos, el yo no puede sostenernos. Solo Dios tiene el poder de llenar el vacío que existe en nuestras almas. Vivimos en una sociedad que intenta excluir a Dios de la ecuación, reemplazándolo con ideas de autoayuda, autocuidado y autosuficiencia. Pero todas estas son ilusiones que, al final, no pueden llenar el vacío en nuestros corazones. No importa cuánto lo intentemos, nunca podremos mejorar lo suficiente como para ser dignos del amor de Dios. Por mucho que nos cuidemos, nunca encontraremos la verdadera paz sin tu presencia. Ninguna cantidad de autoayuda puede salvar nuestras almas. Solo Dios puede hacer esto. La realidad es que necesitamos a Dios en cada respiro, en cada decisión, en cada aspecto de la vida. Cuando nos sentimos confundidos, es tu sabiduría la que nos guía. Cuando somos débiles, es tu fuerza la que nos levanta. Cuando nos sentimos indignos, es tu amor el que nos recuerda nuestro valor. Y cuando fallamos, es su gracia la que nos restaura. El Dios del yo promete independencia pero ofrece aislamiento. Promete poder pero nos deja vacíos. Ofrece satisfacción pero nos genera frustración, porque fuimos creados para adorar a Dios, no a nosotros mismos. Este nuevo Dios del ego es una ilusión, una versión falsificada de lo que solo Dios puede darnos verdaderamente. Intenta convencernos de que somos suficientes por nosotros mismos, pero sin Dios no somos nada. Fuimos creados para depender de Él, caminar junto a Él y encontrar nuestra verdadera identidad en Él, no en nosotros mismos. Si has caído en la trampa de adorarte a ti mismo, confiando en tus propias habilidades y sabiduría, es hora de recurrir a Dios. Reconoce tu
necesidad por Él. Humíllate ante Él, entrega tu orgullo, tu independencia, tu autosuficiencia y reconoce que sin Dios no eres nada. Este mundo puede intentar engañarnos con la adoración a nosotros mismos, pero nunca nos dará la paz, el propósito o la salvación que buscamos. Solo Dios puede hacer esto. Solo Él puede ofrecernos la plenitud que tanto anhela nuestra alma. No seamos una generación que se adore a sí misma, sino una generación que adore al único Dios verdadero. Que vivamos no para la gloria de nosotros mismos, sino para la gloria de Dios. Que reconozcamos nuestra desesperada necesidad de Él en cada momento, porque sin Él nada podemos hacer, pero con Él todo es posible. Recuerde, el camino de la fe no se trata de encontrarnos a nosotros mismos, sino de encontrar a Dios. Nuestro verdadero valor, identidad y propósito no está en buscar la realización personal, sino en confiar en las promesas que Dios cumple en nuestras vidas. Así que alejémonos de las promesas vacías del Dios propio y volvamos nuestro corazón al Dios vivo, el que nos da vida en abundancia.